Buenos días, alumnos. El día de hoy en el curso de Historia del Perú vamos a llevar a cabo la tercera y última parte del tema relacionado a el Tahuantinsuyo. En esta primera diapositiva vamos a conocer que tenemos a el Inca y la Coya, la esposa legal, cada uno señalando sus respectivas prendas. A un lado tenemos la definición, como también la amplitud que tuvo este gran imperio durante su desarrollo. Existe una marcada diferencia entre lo que es la organización social y política. En ambos casos o en ambas pirámides siempre vamos a encontrar que el Inca se encontraba en la parte superior. El Inca conocía de todo lo que ocurría gracias a los funcionarios que poseía en cada uno de estos estamentos. No existía nada que el Inca no conozca. Si el Inca desconocía algo, para eso se encontraba su grupo de asesores, ¿no? Que en este caso vendría a ser su consejo imperial, el cual le tenía que estar informado de todo. En ese sentido, si el Inca era conocedor de todo ello, sin embargo, hubo muchas veces algunos vacíos que no llegaron como información a tiempo. Y ello debido a que recordemos que en la zona donde se encuentra el Tahuantinsuyo tiene diversidad de climas, diversidad de lo que corresponde a suelos, y eso hizo a veces que el Inca no se entere en el momento, pero al cabo de 1, 2 o 3 días igualmente se iba a enterar. Ahora, lo que corresponde a la cosmovisión andina es lo que realmente estamos representando en la imagen que el puntero del mouse está señalando. En este caso, tenemos nosotros que existe un mundo de arriba. El mundo de arriba está representado por el sol, la luna, el arco iris, el rayo, el trueno, ¿no? El sol, la luna, nos representa el mundo de arriba. El mundo de hoy es donde nosotros vivimos. Están los animales, el ser humano, las plantas, las casas, y existe también un mundo de abajo, ¿no? En ese mundo de abajo es donde están los muertos, es donde están los seres como por ejemplo el gusano, ¿no? Propio que a veces se reproducen de un muerto, o las raíces también de las plantas. En todo caso, si la idea de los antiguos pobladores del Tahuantinsuyo era hacer esa separación, pues la misma separación lo tenemos hoy en día. De tal forma que al mundo de arriba le llamaron, ¿no?, el Anampacha, el mundo de abajo es el Ucupacha, y el mundo de hoy es el Caipacha, que es la morada, es el lugar donde vive el hombre. Estructura base de la agricultura en el Tahuantinsuyo. A todo el terreno y en la diversidad que nosotros poseemos como terreno en nuestro país, los antiguos pobladores del Tahuantinsuyo le supieron sacar el máximo provecho. Si de repente tenemos que existen muchos cerros, construyeron en ellos una gran diversidad de andenes. Le supieron ganar espacio al cerro, pircar la piedra, llenarlo con arena, arenilla y luego tierra de cultivo. El sol y la lluvia hacían el resto del trabajo. Al hombre solamente le quedaba echar lo que era su semilla. También en los lugares lejanos supieron aprovechar a través de los guaruguaru, ¿no?, que eran zonas donde ellos levantaban la zona agrícola y luego dejaban que a través de unas canaletas el agua se amontone alrededor de ellos. Eso le permitía a las raíces estar siempre en constante humedad. Supieron llevar el agua a través de canales y acueductos a lugares lejanos, ¿no? Estas aguas eran obviamente extraídas de las riberas de los ríos, donde también se practicaba la agricultura. De tal forma que hasta los nevados y andenes también desde esos lugares supieron aprovechar las aguas y llevarlo hacia lugares lejanos, como por ejemplo las lomas, ¿no?,
o a las presas altoandinas. Entonces, desde esos lugares también se practicaba. Ahora, toda la forma del territorio que nosotros poseemos, sabemos que tiene región costeña, andina y amazónica. Pues como el territorio del Tahuantinsuyo se habría desarrollado en toda esa zona, hacia todos esos lugares se aprovechó llevar el agua para poder obtener lo que correspondía a una agricultura. Llamemos, los que vivían en la costa desértica aprovecharon lo que era peces y el guano, es decir, el excremento de las aves guaneras también lo traían hacia la zona de la sierra para poder obtener una mejor cosecha. En los valles templados, vamos a ver que ahí también ellos supieron aprovechar del suelo el maíz y el algodón. En la sierra, en la parte de la altura, la pampa, ¿no? Tuvieron también ellos aprovechar lo que era la papa y la quinoa. Y en las zonas altiplánicas, como por ejemplo hoy en día Puno, también supieron aprovechar como base la agricultura, ampliaron ellos a lo que era la ganadería, o sea, a lo que era las llamas y alpacas. Y en la región selvática, ¿no?, que ya son zonas más bajas, supieron aprovechar ahí la hoja de coca y lo que es la plantación de lo que era la yuca. Todo el poblador o todo poblador que vivía en el Tahuantinsuyo tenía la obligación de respetar un decálogo donde ellos afianzaban su forma de vivir, su forma de respetarse entre ellos. De tal forma que existen los tres primeros que son bastante conocidos, seguramente por ustedes, ¿sí?, como es Amaqueya, no seas ocioso; Amasúa, no seas ladrón; Amayuya, no seas mentiroso. Estas tres primeras frases se solía repetir de manera constante. Tal vez no eran las únicas, habían otras más. Por ejemplo, ama huachicani, no seas adúltero; ama cipix, se le decía al asesino, o no seas asesino; ama mapa, no seas chismoso; ama malca, al pervertido. Tal vez existan muchas más, pero las tres primeras encierran, ¿no?, una sola idea de que durante la realización en los años de este Tahuantinsuyo se practicó. ¿Qué ocurrió con las personas que de repente no querían llevarlo a cabo, o tal vez se burlaban, o simplemente se sentían como un rebelde? Eran castigados primeramente con la mita minera, es decir, los mandaban a las minas. Dos, los mandaban a hacer caminos. Y tres, los llevaban a la zona de la selva para lo que es la plantación de la hoja de coca. En ningún momento en las crónicas del señor Guamán Poma de Ayala manifiesta, ni en escrito ni en dibujos, de que algún poblador en calidad de rebelde habría sido castigado, azotado o hasta haber perdido la vida. El quipu es un sistema mnemotécnico que consiste en unas cuerdas de colores con una diversidad de nudos. Allí solamente se registra cantidades de determinada cosecha. Pudo haber sido un color para la papa, otro color para el maíz, otro color para la yuca, otro color para la quinoa, de tal forma que el quipu camayoc era la persona que se encargaba de leer e interpretar la cantidad de cosecha que salía en una determinada zona. El chasqui, que era la persona que transportaba este tipo de sistema mnemotécnico, lo llevaba en su chuspa a la altura de la cintura, mezclado con hojas de coca, que le serviría pues para masticar y poder sortear todos los caminos, todo tipo de climas, y poder llegar a su destino. El chasqui nunca llevó mensajes, nunca llevó cartas, solamente llevaba este tipo de sistema mnemotécnico. La organización militar, podemos apreciar nosotros aquí en la ilustración la gran diferencia que existía entre un aucarruna o un militar andino frente a un soldado español.
que al momento que ellos llegaron aquí a este suelo, ya habían traído armas de fuego, mientras que el poblador andino, en su ejército que él representaba, aún poseía armamento constituido en piedra amarradas hacia algún tronco que le permitía poder defenderse. En la imagen podemos ver también, bien diferenciado en la imagen central, cuáles fueron los instrumentos que habrían utilizado estos soldados andinos, llamados aucarrunas, que le permitieron, según la imagen central inferior, todo el territorio que ellos habrían logrado constituir gracias a que fueron sometiendo a otros grupos o etnias, como fueron de repente los chancas, llamados los feroces chancas, que nunca quisieron pertenecer al Tahuantinsuyo y siempre estuvieron en guerra. Entonces, ese tipo de armamento indígena se aplicaron entre ellos, pero cuando los españoles llegan en el tiempo que Huáscar y Atahualpa se estaban peleando por un trono que a ninguno le correspondía, su padre Huayna Cápac se lo había dejado a Ninan Coyuchi, pero Ninan Coyuchi solamente tenía 10 años y que misteriosamente habría muerto porque le dieron de beber algún tipo de veneno. Tal vez, quizás alguno de estos dos hermanos fueron los que le habrían suministrado ese tipo de brebaje, el cual habría muerto. Entonces los españoles llegaron justo en ese momento y si podemos apreciar al soldado español, poseía en la cintura su espada, poseía un mosquete, poseía en el pecho, si tú puedes ver en la parte del soldado español, unas bolsitas colgadas. Cada bolsita significaba que era la medida exacta que él podía vaciarle a ese mosquete, ¿no? Además del respectivo fulminante para poder disparar esa arma. A el soldado indígena le pareció, pues obviamente por el ruido, por el tamaño y por el metal empleado, algo nuevo, que realmente hizo que ellos en un primer instante se asustaran por el estruendo que hacían este tipo de armamentos. La arquitectura incaica, tenemos una gran diversidad en distintos lugares que tenemos en todo el Perú. Si aquí en esta diapositiva están citadas algunas, tenemos por ejemplo a Ollantaytambo, tenemos a Tipón, tenemos Sacsayhuaman, tenemos el Coricancha, tenemos Machu Picchu, son lugares netamente del propio Cusco, pero en todo el territorio donde se desarrolló el Tahuantinsuyo existen arquitecturas muy importantes que han quedado como evidencia arquitectónica aquí en América del Sur. Todas tuvieron que utilizar piedra y rocas de cuarzo y basalto. Respetaban el medio ambiente, es decir, por construir no destruían, sino al contrario, respetaban la zona y el suelo, y por un lado ellos podían ir construyendo. De tal forma que la arquitectura incaica estuvo dividida en civil, religiosa, militar y civil religiosa. Por ejemplo, tenemos en civil, militar, religioso la representación de Machu Picchu, Ollantaytambo y Choquequirao. Militar, la fortaleza de Sacsayhuaman, Pisac y Kenco. Religiosa tenemos al templo del Coricancha. Y civil al palacio de Yucaj o al palacio de Coracora, que era el lugar de vivienda de Inca Roca. O sea, están separados debidamente de acuerdo a la forma, modelo y lugar de construcción. Si hacemos una comparación del Coricancha, ¿sí? El Coricancha era el templo destinado al sol, en el cual los españoles, sobre las bases de la construcción de este lugar, habrían construido después el templo de Santo Domingo, ¿no? Que es una iglesia con uno de los movimientos representantes y que ellos hicieron, ¿no? Sobrevaler y sobrepesar que la religión católica era mucho más profunda que la religión indígena que se llevaba en aquel entonces. Muy bien, jóvenes, hasta aquí la clase del día de hoy. Ahí les dejo mi teléfono, los días que les puedo atender y el horario para cualquier duda o consulta.
Les voy a dejar unas diapositivas para que ustedes puedan llevar a cabo unas tareitas y lo puedan realizar ahí en su casa. No olviden ustedes enviarlo, la resolución de las mismas, a mi número que estoy dejando aquí, que es mi WhatsApp. Muy buenos días y hasta una próxima ocasión.